Saludos jóvenes, continuamos trabajando con nuestro curso de estadística 2 y vamos a continuar mirando las reglas de la probabilidad. Dentro de las reglas de probabilidad tenemos la regla de la adición, eso significa suma, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra A o B es importante el o B, que eso significa una cosa o la otra o ambas. Esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, el hecho de que ocurra A excluye el hecho de que ocurra B. También podemos decir que cuando la intersección de los dos eventos es vacía, entonces la probabilidad es la suma, la regla de la probabilidad es, bueno, los eventos son mutuamente excluyentes y se usa esta regla cuando la intersección es vacía. Por ejemplo, una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. La mayoría de las bolsas tienen un peso correcto, aunque como consecuencia del tamaño de las verduras, la bolsa puede pesar más o menos. Una revisión de 4.000 paquetes que se llenaron el mes pasado, arrojó los siguientes datos. Es decir, se revisaron 4.000 paquetes y se construyó esta tabla. Está el peso, está el evento, está el número de paquetes y está la probabilidad de ocurrencia. Lo que estamos diciendo es, esto del evento es simplemente para nosotros manejar menos peso como A, peso satisfactorio como B y más peso como C, en vez de escribir más peso, peso satisfactorio y menos peso. Esto es simplemente pura comodidad. Este sería el número de paquetes y este sería la probabilidad de ocurrencia de ese paquete. Otra cosa importante es que usted tiene que pensar en que si yo este problema lo puedo traspolar, por ejemplo, a cualquier otra área de conocimiento, como por ejemplo agronomía, y decir que en vez de decir que se llenaron bolsas de plástico con una combinación de frijoles, verduras, etcétera, nosotros podemos hablar de que se le suministró a una plantación un determinado fertilizante, y el crecimiento de las plantas que se obtuvo, se revisaron 4.000 muestras y se llenó la siguiente tabla. Por ejemplo, menos crecimiento, crecimiento satisfactorio, más crecimiento. Entonces ahí nosotros podíamos hacer el mismo proceso, pero hablando del crecimiento de las plantas aplicando un determinado fertilizante. Por ejemplo, aquí vamos a tener que con menos peso hubieron 100 paquetes, con el peso satisfactorio 3.600 paquetes y con más peso 300 paquetes, para un total de 4.000. Vamos a completar la tabla de ocurrencia, que sería entonces calcular la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacer el procedimiento, que sería 100 entre 4.000. Entonces vamos a dividir 100 entre 4.000. Y eso nos da 0.025 aquí. 0.025. Que si yo lo multiplico por 100 voy a obtener un 2.5%. Lo puse ahí mismo al ladito para que vean qué porcentaje se refiere. 3.600 entre 4.000. Eso me da 0.90. 0.90. Que multiplicado por 100 eso me da un 90%. Lo que estamos diciendo aquí es que, bueno, el último, 300 entre 4.000, eso me daría 0.075, que sería un 7.5%. Lo que estamos diciendo aquí es simplemente que el 2.5% de las bolsas que se llenaron con los vegetales tuvo un peso por debajo del peso establecido, que el 90% tuvo un peso satisfactorio y que un 7.5% tuvo un peso mayor al peso establecido. Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. No importa la cantidad, o sea, estamos hablando de que el 90% de las muestras que se eligió tuvo un peso satisfactorio. Ya completamos la tabla, que fue el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Importante aquí, la probabilidad de que pese menos
dijimos que es A. Entonces, probabilidad de A dice O que pese más. O que pese más es C. Como son mutuamente excluyentes, entonces usaríamos esta regla de probabilidad. Los eventos son mutuamente excluyentes. Porque el evento, el hecho de que si pesa menos, automáticamente no va a pesar más. Lo excluye. Y si pesa más, automáticamente excluye que pese menos. Entonces aquí estamos hablando de que esto sería la probabilidad de A más la probabilidad de C. Esto es sencillo, que sería 2.5, que es la probabilidad 2.5%, más 7.5%. Por lo tanto, la probabilidad de A o C es de un 10%. Entonces estamos hablando de que la conclusión sería, asimismo, la probabilidad de que una bolsa de vegetales pese más o menos del peso establecido es de un 10%. Lo que estamos diciendo es que de cada 100 bolsas elegidas, 10 van a pesar o más o menos del peso establecido. ¿Ok? Entonces ahí utilizamos la regla de la suma. Si fueran, por ejemplo, animales de engorde, para el caso de la gente de alimentos, de veterinaria, y usted aplica un determinado medicamento, un determinado tipo de alimento para que el animal engorde una cantidad determinada de kilogramos en un mes, y usted elige al final una cantidad de 4.000 animales, la probabilidad de que tengan menor cantidad de peso, del peso establecido, es de un 2.5%, que tengan más del peso establecido, un 7.5%, y de que tengan el peso esperado para ese tipo de alimentos es del 90%. Entonces, ese problema puede adaptarse a cualquiera de las situaciones planteadas. Continuamos. Regla del complemento. Esa fue la regla de la suma, ahora veremos la regla del complemento. El concepto de complemento lo representamos así, con una C arriba, AC. Algunas veces decimos esto A'. Entonces estamos hablando de que el concepto de complemento sería 1 menos la probabilidad del evento A. Eso sería el complemento de A. Y los eventos que son complementarios son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes y también son colectivamente exhaustivos. Para el ejemplo anterior, determine la probabilidad de que una bolsa de verduras pese lo correcto. Use la regla del complemento, represente en un diagrama de Venn. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos al ejemplo anterior y aquí tendríamos el dato. Que pese lo correcto, ya sabemos que pesa 90%. Bueno, entonces nosotros podemos decir aquí que la probabilidad de B, que sería el peso correcto, va a ser igual a el complemento de... Vamos a quitar esto, porque tenemos que acomodar algo aquí. La probabilidad de que sea A o B, A o C, complemento, es igual a 1 menos la probabilidad del complemento, la probabilidad de A o C. Vamos a ver. Nosotros vimos ahorita que la probabilidad de que sea A o C, recordad que esta A unido a C lo leemos como es equivalente a A o C. Eso es equivalente. Eso sería de un 10%, A o C. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea ni A ni C, por lo tanto sería el complemento, que sería B. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que no tenga mayor peso, la probabilidad de que no tenga menor peso ni que tenga mayor peso del establecido es el complemento, o sea, que tenga el peso correcto.
Y eso sería 1 menos la probabilidad de que tenga o el peso menor o el peso mayor. Por lo tanto, el procedimiento aquí es bastante sencillo. Esto sería 1 menos esa probabilidad que a nosotros nos dio un 10%. Bueno, tendríamos que poner aquí 0.10. Porque tenemos 1, tendríamos que poner 100 si lo queremos expresar en por ciento. Y eso me va a dar 0.90. Que multiplicado por 100, vemos que la probabilidad de que sea A o C complemento es igual a 90%, que es lo mismo que decir probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de que tenga el peso correcto. Por lo tanto, aquí concluimos que la probabilidad de que una bolsa de vegetales tenga el peso correcto es de 90%. Entonces miren cómo nosotros podemos, y eso se puede confirmar con nuestra tabla de frecuencia que habíamos llenado en el ejemplo anterior. 90%, que es la probabilidad de B, o sea, peso satisfactorio. En este caso, y usamos la regla del complemento para nosotros poder entenderla y ver cómo funciona. Probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta es la probabilidad que mide la posibilidad de que 2 o más eventos sucedan simultáneamente. Aquí esto se resuelve con la regla general de la adición, o sea, regla general de la suma. Tener pendiente que cuando hablamos de regla general de la suma, estamos hablando de que los eventos no son independientes, o sea, no son excluyentes. Es decir, la intersección de A y B es distinta de vacío. Es decir, hay elementos comunes entre A y B. Por lo tanto, recordar también que cuando decimos A intersectado con B, eso es similar a decir A y B. ¿Ok? Es la misma cosa. La regla general es esta. La probabilidad de A o de B es igual a la probabilidad de A más la de B menos la intersección. Porque si hay elementos comunes aquí y aquí, entonces cuando yo lo sumo, lo estoy sumando 2 veces. Entonces lo que hago es que hago una resta de la intersección para quitarlo una vez. Por ejemplo, si quito lo de acá, me quedan lo de acá y ahí estaría completo. Por eso se llama regla general de la adición. Aquí tendríamos cuál es la probabilidad de que una carta es de una baraja, ¿verdad? Escogida al azar de una baraja convencional, sea un rey o un corazón. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tabla de probabilidad. El proceso es sencillo. Probabilidad de que sea un rey. Recuerden que rey hay 12 reyes. ¿Ok? Entonces sería 12 sobre 52. Y si dividimos 12 entre 52, porque son 12 reyes, no, 12 no. 4 sobre 52. Pues son 4 reyes, el 13, la K es el rey. Y 4 entre 52, nosotros, bueno, calculemos. 4 entre 52 nos daría 0.069. 0.0769. Que al multiplicarlo por 100 me daría 7.69%. O sea, la probabilidad de que yo obtenga un rey en un juego de barajas es de 7.69%. La probabilidad de que sea un corazón, nosotros sabemos que hay 13 corazones, 13 de 52. Por lo tanto, estamos hablando que sería 0.25 si lo divido. Y me daría un 25%. La probabilidad de que yo coja una carta y sea un corazón es de un 25%. Y que sea un rey y que sea de corazón, entonces nada más hay uno solo, 1 sobre 52. Por lo tanto, la probabilidad de que se obtenga un rey de corazones, o sea, que sea rey y además sea de corazones, cada rey, de cada tipo, de corazones, de pica, de diamante, de trébol, hay uno de cada uno. Entonces hay un rey y que es de corazón también. Entonces sería 1 entre 52. Si dividimos 1 entre 52, vamos a tener 0.0192.
que multiplicado por 100, eso me daría 1.92%. Y ahí nosotros tendríamos nuestra tabla completa. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un rey de corazones? Aquí tenemos la fórmula, vamos a moverla un poco. Aquí está, la ponemos aquí arriba. Vamos a ver, que sea un rey de corazones, aquí vamos a tener que esto sería, primero, la probabilidad de que sea rey, y ya nosotros sabemos que eso es 4 sobre 52. Más de que sea un corazón, 13 sobre 52. Menos de que sea rey y que sea de corazón, 1 sobre 52. Si nosotros sumamos todos los numeradores, sería entonces 4 más 13 menos 1. 4 más 13, 17, menos 1, 16, sobre 52. Escribo el mismo denominador porque tengo un grupo de fracciones sumándola y restándola con el mismo denominador. Entonces simplemente dividimos 16 entre 52. Resultado, 0.3077. 0.3077. Que multiplicado por 100 tendríamos una probabilidad de que la carta sea un rey o un corazón, es de 30.77%. Y aquí yo tengo mi resultado. Esa es la probabilidad de que se elija una carta y sea rey o de corazón. También nosotros podemos utilizar las demás que están ahí. O sea, la probabilidad de que sea rey o corazón, usando la parte relativa, los decimales, nosotros tendríamos aquí 0.0769, que es la probabilidad de que sea un rey, más la probabilidad de que sea un corazón, 0.25, menos la probabilidad de que sea rey de corazón, 0.0192. Esa operación me va a dar la probabilidad de que sea rey o que sea de corazón, va a ser igual. Y hacemos la operación con los decimales, o sea, con la parte relativa. Y debe dar lo mismo necesariamente. 0.0769, 0.0769 más 0.25 más 0.0192, 0.0192. Eso nos daría 0.3461 y allá nos dio 0.3077. Revisemos a ver dónde fue que cometimos el error. 4 más 13 da 17, menos 1, 16 sobre 52. 16 sobre 52. Eso me va a dar 0.3076. Eso está, 0.3077, eso está correcto. Ahora vamos a revisar aquí qué fue lo que hicimos mal. 4 entre 52. 4 entre 52, eso me daría 0.0769. Ok. 13 entre 52, eso nos da 0.25. Y 1 entre 52, eso nos da 0.0192. Sumando eso, tendríamos 0.0769, 0.0769 más 0.25, eso me daría 0.32, claro, menos 0.01 menos 0.0192 y eso nos da 0.3077. Ahora sí, 0.3077. Parece que lo sumé en vez de restar al final. Que al multiplicarlo por 100 vamos a tener la probabilidad de que sea rey o que sea de corazón, va a ser igual a 30.77%. Y ahí tendríamos nuestro resultado. O sea que por cualquiera de las vías obtenemos el mismo resultado. Finalmente lo podemos hacer la probabilidad de que sea rey o que sea de corazón con los porcientos también al final. El final sería 7.69%, lo sumamos con 25%, que es de que sea corazón, menos el último sería 1.92%. Si hacemos esa operación, vamos a tener la probabilidad de que sea rey o que sea corazón, va a ser igual, y hacemos esta suma.
y tendríamos 7.69 lo vamos a sumar con 25 menos 1.92 y el resultado nos da 30.77, pero ya expresado en por ciento directamente, y ahí tendríamos nuestro resultado. O sea que cualquiera de estos métodos de esa forma es correcta. Lo que pasa es que uno por lo regular lo utiliza con fracciones porque son los primeros datos que uno recibe y no son datos que han sido procesados ya, calculados. En este caso ya han sido calculados porque ya fueron divididos y es probable que hayan redondeos. Y en este caso también porque ya fueron divididos y aparte divididos multiplicado por 100. Aquí coincidieron todos los resultados, pero pueden haber problemas en el cual haya un pequeño margen de error en los decimales de los tres procesos, pero aproximadamente son los mismos. Esta es la regla general y esto se puede generalizar a cualquier área de conocimiento. Otro ejemplo sería este, vamos a ver. Ejemplo, los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Ya no están diciendo que son mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? El hecho de que ocurra A excluye que ocurra B. Vamos a suponer que la probabilidad de que ocurra A es de un 30% y de que ocurra B es de un 20%. Entonces aquí vamos a tener esas informaciones. Vamos a ponerla acá. La probabilidad de que ocurra el evento A es de 0.30 y la probabilidad de que ocurra B es de 0.20. Lo dejamos expresado en decimales, no lo expresamos en términos porcentuales. Si quiere, lo puede hacer. ¿Cuál es la pregunta? Primera pregunta fue, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Si son mutuamente excluyentes, entonces aquí vamos a tener, bueno, A y B son mutuamente excluyentes. Cuando hablamos de mutuamente excluyente, estamos hablando de que el hecho de que ocurra A excluye que ocurra B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B? Si son mutuamente excluyentes, sería simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B. Lo que significa que esto sería 0.30 más 0.20, o sea, 0.50. La probabilidad de que ocurra A o que ocurra B es de un 0.50. Lo voy a dejar así, no lo estoy expresando en términos porcentuales porque así fue que decidimos dejarlo desde el principio. Ya tendríamos la probabilidad de ocurrencia. Eso simplemente para manejar los eventos mutuamente excluyentes. Revisemos la parte B. Esta sería la parte A. La parte B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que ni A ni B sucedan? Ahí estamos hablando del complemento, que no ocurra ni A ni que ocurra B. Entonces, la probabilidad de que no ocurra A y de que no ocurra B sería la probabilidad de A o B, de que ocurran A o B complemento, es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra A o B. Es decir, 1 menos, y esta probabilidad la tenemos anteriormente calculada, 0.50. La probabilidad de que no ocurra A o B complemento es de 0.50. 0.50. Y ahí nosotros tenemos la probabilidad de que no ocurra A ni que ocurra B. O sea, ahí usamos las dos reglas anteriores que ya nosotros habíamos conocido. Si ya usted conoce una probabilidad de un evento dado y quiere calcular la probabilidad de que ese evento no ocurra, entonces simplemente usa el complemento. 1 menos o 100% menos esa probabilidad. Es importante aclarar esto. Vamos a ponerlo acá. Si esto estuviera expresado en por ciento, es decir, la probabilidad de A o B estuviera expresado en por ciento, 50%, entonces la probabilidad del complemento de A o B complemento es igual a 100% menos 50%. ¿De acuerdo? Mire que estamos expresándolo en términos porcentuales, lo que significa entonces que la probabilidad de A o B complemento va a ser igual a 50%. 100% menos de 50%, 50%. Entonces ahí nosotros tendríamos nuestros resultados. O sea que tenemos que tener cuidado cuando se expresen por ciento y cuando se expresen decimales. Si lo expreso en decimales, uso 1 menos. Pero si lo expreso en por ciento, es 100% menos la probabilidad. Continuamos. Otro ejemplo sería este. Vamos a ver. Un estudio de 200 empresas de publicidad reveló los siguientes ingresos después de impuestos.
Es decir, después que le quitan los impuestos, reportó esta cantidad de ingresos. Ingresos después de impuestos y número de empresas. O sea, menos de 1.102.000 empresas lo hicieron. Reportaron que ganaron menos de 1.000.000. De 1.000.000 a 20 millones, 61 empresas. Y más de 20 millones, 37 empresas. Estamos mirando aquí que menos de 1.000.000 sería el evento A. Entre 1.000.000 y 20 millones el evento B. Y el evento C más de 20 millones. Tenemos 3 eventos, A, B y C. Ok. Nos pregunta entonces cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos menos de 1.000.000. Ok. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa de probabilidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos entre 1.000.000 y 20 millones? O un ingreso de 20 millones o más. ¿Qué regla de probabilidad aplicó? Vamos a revisar la parte A. Revisemos la parte A primero. En la parte A nos dice cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos de menos de 1.000.000. Entonces, menos de 1.000.000 es el evento A. Entonces, yo lo que voy a calcular es la probabilidad del evento A, que va a ser igual al número de veces que ocurrió el evento A dividido entre el número total de observaciones. ¿Cuántas veces ocurrió el evento A? Bueno, menos de 1.102.000 empresas. ¿Y cuántas observaciones hay? Bueno, sumemos. 102 más 67 más 37. Eso me daría 200 empresas. Porque aquí arriba lo dijo también. Un estudio de 200 empresas. Entonces aquí tenemos que tener 200 empresas. Entonces aquí vamos a tener 200. Si hacemos esa división, 102 entre 200 nos da 0.51. 0.51. Que al ser multiplicado por 100, vamos a tener aquí que la probabilidad de A va a ser igual a 51%. ¿Qué significa ese 51%? Decirlo de esa forma es que el 51% de las empresas seleccionadas o que reportaron ingresos tuvieron ingresos por debajo de 1.000.000. De todas las empresas que reportaron, el 51% tuvo ingresos por debajo de 1.000.000. La parte B, eso lo vamos a decir en un momento. La parte B nos dice cuál es la probabilidad de que una empresa seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos entre 1.000.000 y 20 millones o más de 1.000.000 o más de 20 millones. Entonces, estamos hablando de que esos serían los eventos B y C. Entre 1.000.000 a 20 millones y más de 20 millones. Entonces, estamos hablando aquí de que la probabilidad de B o la probabilidad de C. Y esos eventos son mutuamente excluyentes. Eso sería la probabilidad de B más la probabilidad de C. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque el hecho de que una empresa reporte que ganó entre 1 y 20 millones, automáticamente excluye a que reporte que ganó más de 20 millones. Porque si ganó más de 20 millones no puede ser entre 1 y 20, se debe ser entre más de 20. Entonces, se excluye, uno excluye el otro. Por lo tanto, esta es la regla que vamos a utilizar. Y esto sería la probabilidad de que gane más de 20, de que esté entre 1 y 20, sería entonces 61. 61 sobre 200 más, el otro sería 37 entre 200. Entonces aquí vamos a tener 37 sobre 200. Si nosotros hacemos esta suma, vamos a tener 98 dividido entre 200. Y eso nos daría a nosotros 0.49. Si nosotros lo multiplicamos por 100, vamos a ver que la probabilidad de B o C va a ser igual a un 49%. ¿Qué significa ese 49%? Ese 49% significa que de las empresas estudiadas o que hicieron su reporte, el 49% ganó, podemos decirlo de manera sencilla, ganó más de 1.000.000. Porque ahí están incluidas las de 1.000.000, la de 1 a 20 millones y la de más de 20 millones. Significa que todas tienen más de 1.000.000. Ahora, ¿cuántas hay entre 1 y 20 millones? Habría que hacer un cálculo para ello. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión de esto sería esta. Conclusión. El 51% de las empresas reportaron ganancias
por debajo de 1.000.000 de pesos. Y el 49% reportó ganancias de más de 1.000.000. Después de impuestos. O sea, después de haberle descontado los impuestos que deben pagar. Entonces miren cómo uno va haciendo un informe de algunos datos para uno poder ir escribiendo las conclusiones de los números que nosotros vamos obteniendo. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí es este. Un estudio llevado a cabo en el turismo de montaña reveló que el 50% de los vacacionistas se dirigían a Jarabacoa, el 40% a la Sierra de Samaná y el 35% iban a ambos lugares. ¿Cuál es la probabilidad de que un turista visite una de estas atracciones? La parte B dice que el nombre recibe la probabilidad de 0.35 y la parte C dice los eventos son mutuamente excluyentes, explique su respuesta. Vamos a ver. Revisemos el primer caso. Bueno, vamos a ver las informaciones primero. La probabilidad de que visite Jarabacoa, vamos a ponerle J a Jarabacoa. La probabilidad de J va a ser igual a un 50%. Mire que estamos trabajando en números porcentuales, lo que significa que todo va a ser en por ciento. Reveló que el 50% de vacacionistas se dirigen a Jarabacoa, el 40% a la Sierra de Samaná. La probabilidad de que vayan a Samaná es de un 40%. Y la probabilidad de que vayan a Jarabacoa y a Samaná es de un 35%. Ahí tendríamos la probabilidad de cada uno de ellos. Está expresada en términos porcentuales. A nosotros nos preguntan, ¿cuál es la parte A? ¿Cuál es la probabilidad de que visite uno de todos lugares? O sea, que visite Jarabacoa o que visite a Samaná. Como tenemos turistas que van a los dos sitios, entonces tenemos una probabilidad que se repiten tanto en Jarabacoa como en Samaná. Esto sería la probabilidad de que vaya a Jarabacoa más la probabilidad de que vaya a Samaná, la probabilidad conjunta, recuerden, menos la probabilidad de que vaya a Jarabacoa. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña reparación aquí. Esto sería la parte A. La probabilidad de que vaya a Jarabacoa o a Samaná es la probabilidad de que vaya a Jarabacoa más la probabilidad de que vaya a Samaná menos la probabilidad de que vayan a Jarabacoa y a Samaná. Eso es para quitarle una de las repeticiones. Esta es una probabilidad conjunta, que ya ese nombre de probabilidad conjunta está dando respuesta a la parte C, que dice qué tipo de probabilidad. Esta, la parte de qué tipo de probabilidad es esta. Entonces aquí vamos a tener simplemente un cálculo bastante fácil. Si va a Jarabacoa es un 50%, más que vaya a Samaná es un 40%, pero que vaya a los dos sitios 35%. Y simplemente hacemos una suma. Y la probabilidad de que el turista vaya a Jarabacoa o a Samaná es de un 55%. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro resultado. Este número significa que el 55% de los turistas visitan Jarabacoa o visitan Samaná, de los que hacen turismo de montaña. En función de esto se toman decisiones. Por ejemplo, reparar carreteras por el gobierno para que los turistas vayan a esa área, para fomentar el turismo, fomentar las inversiones turísticas en esa zona para que hayan hoteles, restaurantes, para que puedan los turistas aumentar la cantidad de turistas que vayan. Entonces miren que ese número no es simplemente un número, sino en función de ese número se van a tomar decisiones. Y para eso es que se hacen los cálculos y se recogen las bases de datos, las informaciones que uno tiene. Ya tendríamos la parte A. Vámonos a la parte B. La parte B es bastante fácil, que nos dicen qué nombre recibe la probabilidad 0.35. Esta probabilidad 0.35, que es lo mismo que un 35%, el mismo que tenemos allá, y se llama probabilidad, dijimos ahorita, conjunta.
conjunta porque se está repitiendo tanto en Jarabacoa como en Samaná. Y la parte C, finalmente, me dice, ¿los eventos son mutuamente excluyentes? Eso es una pregunta. Explique su respuesta. Yo digo, no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Ya que estos son, bueno, se repiten. Ya que estos se repiten. Por esa razón es que no son mutuamente.